El materialismo es una tesis que ha existido básicamente desde que existe la filosofía, casi, ¿no? Se ha desarrollado junto con ella. Y bueno, ha tenido, digamos, altibajos, ¿no? Ha sido aceptada o rechazada dependiendo en la época de los pensadores. Bueno, entonces en esta charla voy a contextualizar el debate sobre el materialismo, la filosofía de la ciencia y la metafísica contemporánea, entendiendo metafísica, por supuesto, como una rama de la filosofía, ¿no? Que busca investigar los aspectos más generales de la estructura de la realidad, ¿no? Una, digámoslo así, como macrociencia, por decirlo de alguna manera. Bueno, hacia el final de la charla voy a hablar sobre la relación entre esta tesis del materialismo y la emergencia de la complejidad. Bueno, entonces un poco muy brevemente sobre las raíces históricas. Bueno, según Mario Bunge, este filósofo argentino, muy importante filósofo de la ciencia, de la ciencia, de la metafísica, de la ética, básicamente tiene, en el Tratado de Filosofía tiene un desarrollo casi omnicomprensivo de la filosofía. Bueno, él distingue 6 etapas históricas del materialismo. Entonces la primera es el materialismo antiguo, que se centraba en el atomismo griego, de los antiguos griegos, allá por, que serán unos 2500 años antes de Cristo, y el materialismo hindú, también muy antiguo, ¿no? Una segunda etapa fue el resurgimiento del del atomismo griego durante el siglo XVII, y una tercera fue el materialismo del siglo XVIII, derivado en parte de un lado del ambicioso legado de Descartes o Descartes. Por supuesto, Descartes no era materialista, ¿no? Como puede uno leer en el libro el Tratado del Método o Investigaciones Metafísicas, pero digamos desarrolló una física que fue influyente incluso para desarrollos después con Newton, ¿no? Y este materialismo, digamos, bueno, pues tiene estas raíces de la modernidad, ¿no? La cuarta etapa que distingue Bunge es el materialismo que se llamó científico de mediados del siglo XIX, que floreció principalmente en Alemania y en Inglaterra y estaba unida al brote de la química y la biología. Por supuesto, esta es quizá una de las vertientes más conocidas, al menos recientemente, del materialismo, que es el materialismo dialéctico e histórico, por supuesto relacionado con Marx, con Feuerbach, con Engels, que acompañó la consolidación de la ideología socialista. Esto, como han remarcado varios estudiosos, más que, o sea, sí era una tesis ontológica acerca de la realidad, pero por supuesto estaba unida a tesis políticas, ¿no? Y aquí no voy a hablar sobre política, sino solo sobre el aspecto ontológico. Bueno, y la última etapa, la sexta, la etapa actual, dice Bunge, evolucionó sobre todo por los filósofos australianos y americanos, y es académico y apartidista, pero por lo demás muy heterogéneo. Y esto es lo que también se conoce como fisicalismo, es, digamos, la vertiente moderna, contemporánea del materialismo. Y como dice Bunge, surge por la influencia de filósofos americanos como David Lewis, o filósofos australianos como otro David Armstrong. Y es hoy la que se discute, ¿no? Y de la que vamos a hablar un poco hoy. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Por qué pensar, digamos, por qué interesarnos por el materialismo como tesis, como hipótesis general, ¿no? Entonces, una motivación metodológica importante, central, es la tesis naturalista, que es la tesis de que los métodos de la filosofía deben respetar, por decirlo así, y seguir los métodos científicos, ¿no? Esta tesis, bueno, como vamos a ver ahora, se pone la idea que tenía Descartes, por supuesto, en el Tratado del Método y de otras personas, incluso en la filosofía contemporánea, que piensan en la filosofía como una ciencia primera, como el fundamento, digamos, de todo el conocimiento, la madre de las ciencias, estas ideas, ¿no? Ahí. Entonces, incluso aunque históricamente de la filosofía han surgido otras ciencias, ¿no? Como por supuesto la primera en separarse fue la física, pero también la psicología, ¿no? Por ahí del siglo XIX al XX se empieza a separar de la filosofía para establecerse como una ciencia empírica.
o también quizá las ciencias sociales, o a mediados del siglo XX cosas como la teoría de la computación, la lógica matemática. Bueno, eso es históricamente, pero también hoy en día en la filosofía existe esta corriente naturalista que nos dice que la filosofía, más que ser, como digamos, una ciencia anterior a las otras ciencias, debe confluir con ellas, convivir con ellas, cooperar con ellas y ser también influida por los desarrollos científicos, ¿no? Y esto es lo que Quine, un filósofo americano de mediados del siglo XX, que murió por ahí hace un par de décadas, llamaba la barca de Neurath. Neurath era otro filósofo vienés, y le llamaba así porque Neurath había sugerido una imagen para pensar, o una metáfora para pensar esto de la filosofía, más bien para rechazar esta idea de la filosofía como ciencia primera. Y Neurath pensaba que en realidad, digamos, el cuerpo de las ciencias, de todas las actividades científicas, se parecía a una barca que está en medio del mar y que, digamos, se descompone, ¿no? Entonces, uno no tiene más materiales para componer la barca que lo que ya lleva la barca, porque está en medio del mar, ¿no? Entonces, la imagen que ponía Neurath es de la filosofía ayudando, digamos, a las otras ciencias a componer toda la empresa científica en medio de la actividad de la empresa científica, no como un fundamento anterior como el que pensaba Descartes, sino dentro de la misma actividad científica, ¿no? Por eso la idea de estás en el mar y el barco está, no sé, tiene una fuga o lo que sea, y entonces solo puedes arreglarlo con los materiales que ya tienes en el mismo barco, ¿no? No puedes apelar a cosas anteriores como si tuvieras acceso a otros recursos, ¿no? Y una idea parecida la defiende hace unos años todavía, 2000, ¿qué será este libro? 2007, de Penélope Maddy, otra filósofa americana, que se llama justo así, la filosofía como ciencia segunda. Bueno, el libro se llama Ciencia Segunda, ¿no? Y que es justamente la idea de, así como la filosofía influye en los desarrollos científicos, también tiene que haber una realimentación de la ciencia a la filosofía, ¿no? Bueno, y entonces esta es una motivación, digamos, metodológica para la tesis materialista. Bueno, ¿qué aspectos podemos distinguir en el naturalismo? Pues dos. Uno, digamos, metodológico, epistemológico, que sería básicamente la idea de que la metodología de la filosofía debe seguir a la metodología científica, es decir, que el conocimiento filosófico no escapa al conocimiento científico. Esto tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, una de sus implicaciones es que las tesis filosóficas también pueden ser refutadas por tesis científicas, y también que el conocimiento filosófico contemporáneo debe interesarse por el desarrollo de las ciencias y cooperar con el desarrollo de las ciencias, que es lo que se hace mucho en filosofía de la ciencia, ¿no? Y el otro componente es el componente ontológico, acerca de lo que es real y de cómo es lo que es real, y que es la idea de que las entidades, los procesos y las leyes y etcétera que existen en el mundo no incluyen entidades sobrenaturales, es decir, fuera del orden causal y de las leyes de la naturaleza. Entonces la idea es, por supuesto, dado que la ciencia descubre procesos y entidades y mecanismos que están sujetos a ciertas leyes, postular entidades que, digamos, trascienden este orden no es algo consistente con la metodología científica. Y entonces este componente más bien es un postulado, por decirlo así, restrictivo, que dice cuál es el tipo de entidades que puede estudiar o pensar la filosofía, ¿no? Entonces, dado esto, el materialismo se ofrece como una tesis que respalda que respalda el aspecto ontológico del naturalismo, ¿no? Digamos, derivado de este componente del naturalismo tendríamos una tesis materialista, ¿no? Esa es la motivación principal. Bueno, pero vamos a entender un poco más ampliamente esto. Bueno, no sé si tienen hasta ahorita algún comentario o pregunta que quieran hacer. ¿Nos sigamos? ¿Sí? Bueno, entonces, por supuesto, la idea básica del materialismo es que todo lo real
es físico o material, donde por material físico se entienden cosas más o menos equivalentes, ¿no? Bueno, por supuesto una pregunta es, ¿qué significa todo? ¿Qué estamos diciendo cuando todo lo real es físico? ¿Y qué significa que algo sea físico, no? Bueno, entonces, al decir todo lo real, estamos hablando de las pretensiones globales del materialismo. Se propone como una descripción muy general de toda la realidad. No es una tesis acerca de un, digamos, un dominio restringido, local o regional, digámoslo así, de tipos de cosas, sino acerca de todos los procesos y objetos, e incluso sobre nosotros, las personas, ¿no?, que existan. No es que todo sea físico, simplemente es que cualquier entidad que sea real es física, ¿no? Pero por supuesto esto es discutible o ha sido muy discutido, ¿no? Una, por supuesto, es que a través de la historia muchas culturas han pensado que las entidades espirituales no son físicas, y esto es algo que rechaza el materialismo, digamos como una primera delimitación del dominio de estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, una filosofía... Por supuesto, y eso es a lo que quiero apuntar Moore. Si esto es así, si no se puede derivar deber ser de ser, entonces no se puede, que el mundo sea como es, que los hechos sucedan como suceden, que haya los procesos que hay, que existan las cosas que existan, no puede bastar para reducir todo la moralidad, ¿no? Si ese es el caso, entonces la moralidad no puede entenderse como una entidad de la realidad material. Y se le llama de la pregunta abierta porque Moore lo formuló de la siguiente manera. Dijo, bueno, yo sé que suceden ciertas cosas. Un naturalista me va a decir cosas como, mira, un valor ético es esta entidad material que ocurre, ¿no?, en la realidad en la que estamos, ¿no?, en la realidad material. Por supuesto, decía Moore, una vez que me diga esto el naturalista, que me diga esto es así, yo todavía le puedo seguir preguntando, bueno, esto es así, pero ¿debería ser así?, ¿no? Entonces, la idea de Moore es para cualquier propuesta que me haga un naturalista de cómo entender los valores morales en términos de una realidad material, yo siempre puedo tener una pregunta abierta, una pregunta sin responder, acerca de si eso debe ser así, ¿no? Y eso está indicando que, como esta pregunta nunca se responde, pensaba Moore, entonces los valores morales no pueden reducirse a entidades materiales que ocurren en esta realidad, ¿no? Moore pensaba un poco como Platón, hace muchísimos años en Grecia, ¿no? Pensaba que la realidad moral, de hecho, se trataba de entidades fuera del orden natural, ¿no?, entidades que existían, que trascendían la realidad material, ¿no? Bueno, esta es un poco la relación de estos debates, el debate entre realistas y antirrealistas en metaética, del cual, digamos, ya voy a hablar solo hasta aquí de ello, porque, digamos, es una conexión bastante importante del materialismo con una cuestión ética, ¿no?, que es, bueno, en este caso metaética, ¿no?, lo de los fundamentos de la ética, que es, ¿se puede entender a la ética en términos materiales o no se puede?, ¿no? Bueno, aquí no lo menciono, pero de hecho hay intentos de hacerlo, en términos, por ejemplo, de la teoría de la evolución, como ha hecho, por ejemplo, Franz de Waal, o en términos de las neurociencias, como ha hecho, por ejemplo, Patricia Churchland. Pero una de las digamos, objeciones más persistentes son las objeciones de Moore a este tipo de programas naturalistas, ¿no? El aparente problema es el de las entidades de la matemática pura, que desde Platón muchos filósofos han pensado que no son materiales. Platón en la antigüedad griega y Gottlob Frege en Alemania a finales del siglo XIX, el creador de la lógica moderna, probablemente el lógico más importante es de Aristóteles. Frege pensaba, como Platón, que las matemáticas refieren o hablan de cosas, de objetos que no son materiales, ¿no? Las matemáticas puras, por supuesto. Cuando hablamos de estadísticas y cosas así, de probabilidades quizá, o de la geometría, la forma geométrica
debajo de la mesa. Bueno, hablamos de entidades materiales, pero cuando hablamos de la gente en que se dedica a las matemáticas hace matemáticas, no se refiere a una entidad física particular. Cuando hacemos una suma de 2 más 2 es igual a 4, ese número 2 no se refiere, no es el número, no es una inscripción o una voz particular, sino se refiere al número 2, y ese número 2 no existe en ningún lugar del universo material, ¿no? Eso es lo que pensaba Frege. Es un objeto abstracto. Número 2, el número 4, todos los números, funciones, espacios, figuras geométricas existen, pensaba Frege, fuera del espacio y fuera del tiempo, ¿no? Y si ese es el caso, por supuesto, si resultara que Frege tenía razón, que no existen, que las entidades matemáticas existen fuera de la realidad material, entonces el materialismo parece ser falso, porque no todo lo que existe puede entenderse como algo material, ¿no? Y también este es un debate en otra rama de la filosofía de las matemáticas. Algunos piensan que se puede, más bien que a partir de la ciencia, este es el argumento de Quine y de Putnam, dos filósofos americanos en el siglo XX, ellos pensaban que a partir del uso de las matemáticas en la ciencia se puede demostrar o se puede inferir que la ciencia misma está comprometida con la existencia de objetos matemáticos. Porque si al hacer, por ejemplo, física o economía utilizamos cosas como funciones, como álgebra, como sumas y restas o cosas más complicadas, para que eso que se aplica a la aplicación de las matemáticas tenga sentido, las matemáticas tienen que ser verdaderas. Y para que algo sea verdadero, para que un enunciado sea verdadero, aquello de lo que habla, aquello a lo que se refiere, pues tiene que existir, ¿no? Ese era el argumento. Entonces, la misma aplicación de las matemáticas en la ciencia, pensaban ellos, Quine y Putnam, nos compromete a la existencia de entidades matemáticas, ¿no? Y de nuevo, como estas entidades, básicamente nadie ha visto el número 4. Hemos visto numerales para el número 4, ¿no? Hemos visto el numeral griego, quizá 4 puntitos como los mayas, pero eso no es el número 4, ¿no? Esos son como nombres que le ponemos al número 4. Entonces, como Frege, si uno piensa que el número 4 no está en ningún lugar particular, entonces el materialismo no va a ser verdad, no es una descripción correcta de la realidad, porque existen cosas más allá de lo material, ¿no? Pero bueno, este también es un debate muy amplio entre realistas y nominalistas en los objetos más ¿no? Bueno, ya hemos revisado acerca de entidades espirituales, ética y moral, matemáticas, todas estas parecen contravenir al materialismo. Hay debates abiertos, como les he contado, pero esta parece ser una pregunta mucho más inmediata, digamos, ¿no? Entonces, la inflación en la economía de una nación, o los deseos subconscientes, o las relaciones laborales, o las relaciones amorosas, esas, ¿cómo las podemos entender como físicas, ¿no? Esa es una pregunta que también les podemos hacer a los filósofos materialistas, porque pues simplemente la física como ciencia no estudia inflación en la economía, no estudia los deseos subconscientes de nadie o las relaciones laborales. La física no se dedica a eso, ¿no? Entonces, si ese es el caso, ¿cómo podemos decir que todas estas entidades son materiales, son físicas, ¿no? Recuerden que el materialismo es una tesis súper general acerca de toda la realidad, ¿no? Y esa realidad incluye deseos subconscientes, incluye relaciones laborales, incluye todo lo que sillas, naranjas, pianos, escuelas y facultades, incluye todo, lo que nos rodea. Y según el materialista, todo eso es material, ¿no? Pero por supuesto no parece que la inflación en la economía o las relaciones amorosas sean algo material por sí mismo, ¿no? Bueno, y entonces, está hasta el final, ¿no? Bueno, el materialismo reconoce que las cuestiones económicas, psicológicas, sociológicas y las demás no son objeto de estudio de la física, ¿no? O sea, como habíamos dicho, va a decir, bueno, ok, es verdad, ¿no? En
en las clases de física, en las facultades de física o en los laboratorios, no se estudian estas cosas, ¿no? Al menos no son parte de lo que en los libros de texto, en los artículos académicos, en los libros de divulgación incluso de la física, se habla como perteneciente al campo de la física, ¿no? En cambio, la física sí estudia, por supuesto, cosas como el movimiento, o las estrellas, o las galaxias, o los átomos, pero no estudia nada de esto, ¿no? Esto se puede reconocer, ¿no? Creo que es lo que diría el filósofo materialista, ¿no? Hay maneras de entender a estas entidades, ya sea económicas, o psicológicas, o biológicas, o sociológicas, o demás, como sí siendo entidades físicas. Entonces, esto es lo que dice Bunge otra vez, ¿no? En otro tratado, de filosofía. El mundo es material, pero no es solamente un montón de entidades físicas. Se compone de sistemas de una variedad de clases cualitativamente diferentes. Si bien todos los sistemas son físicos, no todos ellos son únicamente físicos. El universo es inmensamente diverso. Sus componentes pueden agruparse en diferentes niveles, tales como el físico, el químico, el biológico y el social, ¿no? Entonces, un poco vamos a desarrollar esto, pero la idea es, sí, la idea es que el materialista va a decir, sí, el mundo es material, pero no es solamente un montón de cosas físicas, no es solamente átomos, sino que además de los átomos o los campos o el espacio-tiempo, lo que sea que exista, también tenemos entidades que son físicas, perdón, que son químicas, biológicas, sociales, ¿no? Grupos sociales, células, tejidos, etc., ¿no? Bueno, esto nos va a llevar a hablar acerca de la diferencia entre lo fundamental y lo derivado y la noción de conexión ontológica, por llamarle de alguna manera, ¿no? Bueno, para hablar en el que empezamos desde los quarks y los átomos y las moléculas a llegar a cosas como células y tejidos y seres vivos, y luego de seres vivos quizás sociedades y a culturas, ¿no? Y a partir de ello subimos, digamos, más, ampliamos como si fuera un microscopio enorme, y empezamos a ver planetas y después sistemas solares y galaxias y todo el universo. Bueno, pues eso, de lo más chiquito a lo más grandote, por decirlo así, es una manera, no es la única, pero es quizá la más popular en que se ha entendido esta idea de fundamentalidad. Lo fundamental, aquí no se ve muy bien, pero aquí estaría, digamos, el origen del universo, ¿no? En el Big Bang, y después el surgimiento de la vida, de la mente y de la cultura, ¿no? Aquí lo he estudiado por la física fundamental, quizá aquí gravedad cuántica, decía, la unificación de la biología, aquí no me acuerdo qué era, pero debe ser algo como ciencias cognitivas y neurociencias, y después también las ciencias sociales, ¿no? Entonces, este orden de lo más chiquito a lo más grande, por decirlo así, de cómo los átomos componen moléculas y estas componen otras cosas y estas otras a su vez, este orden es el orden de fundamentalidad, ¿no? Al menos una de las maneras más importantes para entenderlo en el siglo XX. Bueno, en ese, digamos, en ese orden de ideas, en este marco teórico, la idea es que lo fundamental es aquello que subyace o compone a todas las entidades de los demás niveles, y entonces un nivel más fundamental que otro compondría las entidades del siguiente orden, que las, digamos, como, y estas al orden subsiguiente, y entonces como las células son los tejidos o las personas son los grupos sociales, ¿no? Entonces tendríamos, no sé, quizá sistemas como el sistema digestivo, el sistema óseo y el sistema nervioso, y ellos, digamos, pues en un trabajo sistemático componen a un ser vivo como una persona, y estas, cuando cooperan, cuando se comunican, ¿no? Compondrían grupos sociales como familias, como grupos de trabajo, y estos a su vez compondrían grupos sociales más grandes como países, que a su vez compondrían grupos sociales todavía más grandes como regiones económicas, ¿no? O hasta llegar a la cultura humana, ¿no? Bueno, si el orden de la fundamentalidad se identifica con un orden de las partes al todo, entonces el nivel fundamental sería el orden de las cosas indivisibles, quizá como las partículas, como en el video que vimos, ¿no? Llegando quizá hasta los quarks.
quién sabe hasta dónde más. Bueno, muchos teóricos, pero no todos, identifican el nivel fundamental con el nivel de la física de partículas, y otros incluyen o restringen el nivel fundamental a la, por decirlo así, macroescala del espacio-tiempo como un todo, estudiada por la teoría de Einstein, ¿no? Entonces, son distintos acercamientos acerca, bueno, a la cuestión de qué orden de cosas, por decirlo así, es el nivel fundamental. Bueno, dado esto, podemos hablar de entidades dependientes y ciencias especiales. Y entonces las entidades independientes serían aquellas que se forman a partir de las básicas o fundamentales. Un poco como la metáfora sería quizá un juego de Lego, ¿no? Donde uno tiene como las piezas y entonces al pegarlas construye cosas más complejas, ¿no? Eso es por supuesto lo que nos lleva a la noción de complejidad. Por supuesto, en la vida real, bueno, en la realidad, el modo de composición es mucho más, más complejo, más diverso que la mera, como pegar las piezas de Lego, ¿no? Pero esa es como la metáfora, como tener pequeños ladrillos con los cuales se construyen cosas más grandes y complejas, ¿no? A partir de distintas interacciones que son estudiadas por distintas ciencias. Bueno, las entidades dependientes dependen de las entidades fundamentales, porque sin ellas no existirían. Así como un ser humano depende de la existencia, un fundamento de su sistema respiratorio, óseo o circulatorio, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay dependencia de las entidades derivativas a partir de las entidades fundamentales. Se explican en términos de la interacción y las características de las entidades más básicas. Por supuesto, aquí falta agregar, me faltó poner a partir de esto y de las relaciones y la interacción de las entidades derivativas con otras entidades derivativas, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, explicar, no sé, el estado de salud de una persona a partir del estado de sus sistemas componentes, como el sistema otra vez nervioso, etcétera, ¿no? Pero también a partir de sus relaciones con otras personas, por ejemplo, el estado de salud mental, ¿no? Bueno, la ciencia que estudia las entidades fundamentales es la ciencia fundamental y regularmente se la identifica con la física teórica o la física de partículas o física de altas energías. Bueno, mientras que las entidades dependientes son estudiadas por lo que se suele llamar como ciencias especiales. Esto sobre todo en filosofía de la ciencia, se conoce así, porque estudian, digamos, un dominio especial o restringido, pues estudian los sistemas sociales y así. Bueno, una característica de las entidades derivativas es la múltiple realizabilidad. Ocupaciones en esa estructura, pero no requiere estrictamente hablando, para que exista esa estructura social, no requiere que tal persona específica sea el rector, ¿no? Por supuesto, siempre sucede que en la universidad hay algún rector u otro, pero la existencia misma de la universidad solo requiere de la figura del rector, digámoslo así. La estructura del sistema social requiere de esa figura que va a ser, por supuesto, siempre en todo momento ocupada por una persona particular, pero ontológicamente requiere que exista alguna persona, pero no alguna persona particular, por decirlo así, ¿no? Por supuesto, las características individuales de cada persona, o en general de cada componente de un sistema, pues afectan, modifican y contribuyen a las características de la institución o en general del sistema del que estamos hablando. Pero, digamos, la estructura abstracta del sistema, de nuevo, solo requiere la existencia de uno u otro componente. Bueno, esto también está relacionado con la noción de emergencia, que es la dependencia de las entidades derivativas en las fundamentales, ¿no? A partir de las entidades básicas se dice que emerge la novedad cualitativa, que significa la existencia de nuevas entidades, nuevos patrones, nuevas propiedades a partir de la organización de las entidades básicas. Entonces, esto pues como está, digamos, dentro o supuesto de la hipótesis de la jerarquía o del orden del que hemos hablado, porque, digamos, la idea es que hay
que las entidades básicas o de un nivel más básico forman entre sí ciertos complejos, ciertos sistemas, ¿no? Al interactuar, al comunicarse, al relacionarse entre sí. Por ejemplo, en el caso de los sistemas sociales, pues cómo emergen, pues a partir de la interacción de individuos, de personas y de otras instituciones, ¿no? Entonces, la emergencia, por ejemplo, de la institución de la familia requiere de la interacción de personas, de las personas que componen tal sistema, ¿no? Es a partir de la relación, de la interrelación entre estas personas que emerge esta nueva entidad que podemos llamar la institución de la familia. Y eso es, digamos, un pequeño ejemplo, pero existen ejemplos en todo orden, ¿no? Digámoslo así. La interacción de células digamos, puede llevar a la emergencia de cosas como tejidos, ¿no? Por ejemplo. Y de nuevo, estas interacciones particulares pues son estudiadas a partir de distintas ciencias, ¿no? Bueno, este es un poco lo que mencionaba. Las personas en aislamiento solamente son personas, pero en conjunto forman equipos, familias, partidos o hasta naciones. Estas nuevas entidades sociales emergen en parte desde el nivel psicológico individual. Digo en parte porque también, por supuesto, muchas entidades sociales emergen también a partir de la interacción de otras entidades sociales, ¿no? Pero el caso es que, por eso, digamos, esto no requiere, o de hecho está opuesto, estas ideas están opuestas a ideas individualistas, ¿no? En las cuales es como si tuviéramos en todos los órdenes solo entidades aisladas, ¿no? Ya sean personas o lo que ustedes gusten, que no se relacionan. Esta idea se conoce como sistemismo. La idea es que toda entidad en realidad está compuesta, toda cosa que existe está compuesta de otras cosas que existen relacionadas entre sí, en interacción, ¿no? Que se afectan, que contribuyen, que cooperan o que incluso compiten entre sí, ¿no? Por ejemplo, un sistema ecológico puede emerger a partir de la competencia de distintas especies o de distintos individuos, incluso también la misma especie, por los recursos, por la comida, por lugares en donde hacer sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas interacciones de muy distinto tipo son las que, digamos, llevan a la existencia o a la emergencia de nuevos sistemas, ¿no? Y esta es la parte sistemista y emergentista de la tesis materialista, ¿no? Bueno, mediante su interacción, las entidades más básicas dan lugar a la emergencia de actividades derivadas y novedosas. Novedosas en el sentido en que conllevan la emergencia de cualidades que antes no existían o que no existían en un orden anterior. Entonces, algo tan simple como un solo átomo de hidrógeno no va a hacer el agua, tampoco un átomo de oxígeno, sino que se necesitan muchos de ellos y en interacciones muy específicas para que surjan cualidades como la humedad del agua. Cualidades que, digamos que la emergencia da lugar a cualidades como la humedad del agua, que no existían en un orden anterior, que no existían, por ejemplo, en el orden de las moléculas tomadas por sí mismas o aisladamente, ¿no? Y esto pasa de nuevo en todo orden físico, social, psicológico, etc., ¿no? Bueno, y como esto nos lleva al tema de la complejidad, bueno, la idea es que en el mundo existe la complejidad debido a que hay emergencia. La interacción entre componentes de los sistemas lleva a la emergencia, la interacción entre componentes lleva a la emergencia de un sistema, un todo que se compone de muchas partes, ¿no? Bueno, un sistema no es solo un todo compuesto de muchas partes, sino también es un todo compuesto de partes que interaccionan entre sí, que interaccionan, digamos, los mismos componentes del sistema interaccionan entre sí, y además el sistema y sus componentes interactúan con el ambiente del sistema, con lo que lo rodea, por decirlo así, ¿no? Entonces, podemos pensar en, no sé, una persona, ¿no? Es un sistema porque tiene partes que están interactuando entre sí, ¿no? Pero también la persona misma interactúa con su ambiente, ¿no? Y esto
contribuye tanto a la persona, ¿no? Por ejemplo, una interacción muy básica, alimentarse, ¿no? Eso contribuye al mantenimiento del sistema de la persona, o sea, el sistema que es la persona, pero además también la persona misma o el sistema en general puede contribuir a la modificación de su ambiente, ¿no? Y en el caso de las personas es obvio, como por ejemplo interacción con otras personas, en la comunicación, pero también en la interacción con el mundo objetual. Entonces, la existencia de la tecnología, ¿no? La modificación del ser humano del ambiente, que hace el ser humano del ambiente, etc., ¿no? Y esto de nuevo es a nivel social o del nivel de las personas, pero se da en todo orden también, ¿no? Que en todo orden sucede que los sistemas interactúan, las partes de los sistemas interactúan entre sí, pero también el sistema interactúa con otros sistemas y con otros aspectos de su ambiente, ¿no? Y esto, al hacer modelos teóricos, científicos de la realidad, se toma en cuenta, se tiene que tomar en cuenta qué características del ambiente del sistema son relevantes en su modificación, en su organización, en su interacción, ¿no? Como un mero resumen de las propiedades de las partes, sino que requieren de una multiplicidad de acercamientos teóricos y experimentales, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de las personas, por decirlo así, el nivel individual, podríamos quedarnos quizá con muchas ramas de la psicología, ¿no? Pero una vez que tenemos personas que interactúan de tal manera que existen entidades sociológicas, o sociales, o políticas, o económicas, requerimos para estudiar a las personas no solo la psicología, por ejemplo, sino también la economía, por ejemplo, para entender la interacción de cada persona con su ambiente económico, ¿no? Cómo es que las características de cada persona son influidas por ejemplo, la disposición que tiene de los recursos económicos en su grupo social, ¿no? O cómo es que la relación de una persona específica con otras personas en su ambiente inmediato modifica o influye en su perfil psicológico, por ejemplo, ¿no? Este es de nuevo un ejemplo que se reproduce esta necesidad, pues, de la multiplicidad de acercamientos teóricos y experimentales se reproduce en todo orden, básicamente, ¿no? Para poder entender un sistema complejo, se requiere entender no solo las partes de ese sistema, sino también las interacciones de las partes y además las interacciones del sistema mismo con lo que, lo que le rodea, con su ambiente, ¿no? El materialismo en un mundo complejo. La tesis materialista es material o física, ¿no? Esto puede pasar debido a que estas entidades han emergido. No estoy muy seguro de esa conjugación, pero ha habido emergencia, ¿no? A partir de un nivel fundamental, dando lugar a un mundo complejo que puede, y de hecho debe, estudiarse solo desde múltiples perspectivas. Y eso es todo. Gracias. Pasamos a la siguiente etapa. Si alguno de ustedes es tan gentil de pasar su texto para que el doctor nos haga el favor de revisarlo en lo global. ¿Sí? Que podamos establecer el planteamiento, o si no lo tuvieran en formato impreso y quisieran hacer el planteamiento, pues también lo es viable. ¿Sí, claro? Gracias. ¿Lo marcaste, Lulu? Dispuesta a modificarse, por decirlo así, a migrar, ¿no? Hacia nuevos fundamentos. Entonces, la maestra lo relaciona con la formación docente y dice, bueno,
una concepción en la que la formación docente deba ser acabada, que deba caracterizarse por ser segura, con certeza, que tenga todas las respuestas, con todo el conocimiento y saber para que el alumno le genere seguridad en su aprendizaje. Bueno, esto suena falso, ¿no? Como a metonimio, nos comenta. Entonces la reflexión que nos dice es, bueno, considero que al guiarme por una concepción de certeza, de estabilidad, de linealidad, perenidad, de lo absoluto y de que se logra todo, está equivocada, pues la duda de saber que nunca podremos tener el conocimiento de algo, sino algunas suposiciones y su posible argumentación sin que eso garantice verdades, donde la inestabilidad es necesaria para la transformación, ¿no? Incluso perder el miedo a abandonar lo construido y generar la oportunidad de otras construcciones. Me parece que es una excelente idea, digamos, como a tomar en cuenta a partir de un poco de la reflexión de cómo aplicar esto a la práctica docente, y que ciertamente como docente también me hace reflexionar acerca de cómo muchas veces nos vemos tentados quizá a suponer que como docentes, ¿no?, tenemos que tener las respuestas a todo inmediatas, como si tuviéramos la verdad ya fija. Y sí, quizá hay un poco esa presión de pensar que como somos nosotros quienes impartimos una clase o debemos estar totalmente familiarizados con toda posible pregunta que nos puedan llegar a hacer, ¿no? Y entonces creo que es una reflexión muy valiosa notar que siempre hay que estar abiertos en primera a la transformación y en segunda a reconocer los límites del conocimiento hasta donde llega, ¿no? Entonces a esta idea, sí, de un poco también de escepticismo quizá, o de estar abierto a nuevas ideas, a nuevos conocimientos que puedan contribuir, incluso modificar o poner en duda lo que ya dábamos por sentado, ¿no? Esa es un poco la idea de inestabilidad o de nomadismo, como pongo metafóricamente. Siempre, sí, por supuesto, buscando fundamentos, ¿no? No vamos a hablar un poco de lo que se nos ocurra hacer, por supuesto. Como docentes siempre buscamos fundamentos y estar actualizados y estar con dominio del tema, pero eso es coherente con además estar siempre a la expectativa de modificar lo que nuestra estructura psicológica, ¿no? Siempre con nuevos conocimientos, con nuevas ideas. Bueno, me gustó mucho muchas gracias. Este materialismo tiene que ver con la transformación de la materia viva, pero también con la transformación de la materia social. Y en ese sentido, la materia social, llevándolo a lo que es precisamente a recuperar este planteamiento del sistema, que tiene que ver precisamente con no visualizar la realidad de manera fragmentada, de manera a partículas, sino que requiere pues ampliar la mirada, una mirada precisamente que tiene estas interdependencias, dependencias, relaciones, y que no solamente la veamos de manera, digamos, tubular, ¿no? Donde también el pensamiento se configura como tal y se configura solamente ubicado en alguna partícula de la realidad. Y entonces, y no de sumar las partes como ha sido nuestro pensamiento educado durante muchos años. Entonces era precisamente cómo recuperar como referencia que dé fundamento a un pensamiento complejo que como educadores tenemos que pues desafiarnos a desarrollar, y que ese pensamiento complejo pues todavía está lejos de que podamos ver esta realidad incluida en el caso de las relaciones humanas y psicológicas y educativas, todavía a veces como de manera aislada, ¿no? Inclusive entre los mismos físicos. Claro. Y bueno, hago algo que no está ahí, pero que yo quería precisamente incorporar, es que dependiendo del zoom que tengamos, pues este materialismo, si hablamos del universo, y si somos entes físicos del universo, pues los desarrollos humanos también dependen de eso, de ese materialismo, incluso, ¿no? Aunque la construcción social del ser humano, pues ya entre en el ámbito de la materia social, pero que también
puede mirarse desde el contexto más amplio que podría ser el materialismo físico. Sí. No sé cómo No, sí, hipótesis, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Algo que sí es que me pareció muy importante de lo que nos comentas es que ciertamente cada orden de la materia, por decirlo así, tiene sus propias, sus muy particulares maneras de ser, de relacionarse, ¿no? Entonces, como le llama usted, la materia social ciertamente requiere un estudio, sí, interrelacionado, sistémico, pero también propio de ella, ¿no? De la materia social y en particular de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, y eso, bueno, digamos, esta idea del sistemismo, pues sí es la idea de que el acercamiento, digamos, teórico y no solo teórico, sino experimental y en la práctica también, al estudio, ¿no? de algún tipo de sistemas en particular, debe ser siempre relacionado con otras disciplinas, ¿no? Abierto a otros conocimientos, un poco para entender los diferentes aspectos, pues, de esa realidad. Entonces, por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando les hablo de esto, siempre les pongo el ejemplo del amor, ¿no? El amor es el típico fenómeno complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno lo puede estudiar en términos neurocientíficos, de qué reacciones suceden en tu cerebro cuando estás enamorado, ¿no? Bueno, eso es una, pero también puede uno estudiarlo en términos de psicología social. Bueno, ¿qué sucede en tu ambiente social inmediato y en tu constitución psicológica cuando te enamoras de alguien, ¿no? Y cómo cambian tus relaciones con otras personas, con tus amigos, con tu familia. En términos sociológicos, cómo es que las sociedades contemporáneas, como la nuestra, entienden al amor, ¿no? Cómo se ha modificado esa concepción. También en términos de historia, cómo se ha modificado la concepción que tenemos del amor a través de la historia, ¿no? Ahora quizá más liberal que antes, o ahora hay como otras nuevas expresiones y todo esto, ¿no? También incluso en términos económicos, ¿no? Todas estas industrias que dependen, por decirlo así, de la existencia de instituciones relacionadas con el amor, ¿no? Desde cosas tan simples como las industrias que venden chocolates, hasta las que organizan bodas y ganan muchísimo, hasta todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el derecho del matrimonio y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ese es un caso muy claro de cómo un mismo fenómeno tiene estas diferentes dimensiones que son, para entenderlo, pues hay que conocer como estas diferentes perspectivas, ¿no? No significa que, digamos, cada quien pueda hacer lo que quiera, sino que sistemáticamente hay diferentes acercamientos sistemáticos que nos permiten entender las diferentes relaciones que se constituyen con el amor en este caso, ¿no? Creo que su reflexión va un poco hacia allá y por eso me parece muy constructivo. En ese sentido,